María? Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Palabras del apóstol Pablo. Palabras que nos animan en nuestra vida cristiana. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a ir a una pequeña oración. Padre Santo, nuevamente nos ponemos en sus manos. Ya le hemos cantado, le hemos adorado, le hemos glorificado. Ahora, por medio de su palabra, ayúdenos a entender y a comprender cuál es su mensaje. Le rogamos, le suplicamos que abra nuestra mente, nuestro entendimiento, para que podamos recibir la palabra con gozo, para que podamos cada uno de nosotros ser receptivos y hacerla crecer. Usted es el que obra en nuestras vidas y usted es el que nos ayuda a nuestro diario vivir. Le pedimos, le rogamos que por medio de su palabra nos haga crecer espiritualmente y también ayudar a otros los cuales andan fuera del camino. Así nos ponemos en sus manos dándole honra y gloria a usted y a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, porque nos oramos. Amén. El tema de hoy es, dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. El apóstol Pablo nos está enseñando o nos va a enseñar el significado profundo de lo que es acerca del bautismo. Porque cuando nosotros nos bautizamos, recibimos el don del Espíritu Santo. Cristo empieza a morar en nosotros. Y el apóstol Pablo, con este ejemplo, nos está enseñando que ya no debemos de vivir para nosotros, sino ahora debemos de vivir ¿para quién? Para Cristo. Y nos está enseñando acerca del bautismo. El bautismo no es una tradición, no es una tradición religiosa vacía ni un ritual de costumbre. Es una declaración pública, poderosa y transformadora que es enseñada al mundo entero. El apóstol Pablo firmemente dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Esta frase del apóstol Pablo resume con claridad absoluta lo que ocurre en el momento en que una persona decide ser sumergida en las aguas del bautismo. Es el inicio de una nueva vida, es el sello de un pacto eterno y es el primer paso visible del camino de un discípulo, de uno que sigue a Cristo. Vamos a ver, vamos a explorar qué es realmente el bautismo. El bautismo es un acto, no es un acto humano, es un acto espiritual, es una respuesta a un llamado divino. La Biblia nos enseña que es Dios quien toma la iniciativa. Es Dios quien pone en nuestra mente, en nuestro corazón, el tomar esta iniciativa. Dios es el que nos rescata, Dios es el que nos busca, Dios es el que nos encuentra. Cuando usted viene a la iglesia, viene con la intuición de recibir palabras de Dios. Cuando usted se propuso en venir en esta mañana, Dios es el que puso en su mente el estar aquí. Jesús mismo dijo claramente que Él no vino a ser servido, sino vino a servir. Allá en Mateo capítulo 20, versículo 28, como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El primer ejemplo que Cristo nos muestra es el ejemplo de obediencia, pero de una obediencia pública. Fue precisamente el ejemplo que Él nos da cuando Él se bautizó.
para que todos conociéramos, aunque él se bautizó no teniendo pecado, pero lo hizo por ejemplo, para que se cumpliera la Escritura. Allá en Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17, la Escritura nos dice que cuando Jesús vino a Galilea y llegó a donde estaba Juan en el Jordán para ser bautizado por él, pero Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía: este es mi Hijo, en que tengo complacencia. Este es el primer ejemplo en el cual Jesús nos muestra, para que se cumpla toda justicia de Dios. Por eso es necesario el bautismo al día de hoy, pero es necesario que conozcamos qué es realmente el bautismo. Cuando Jesús se presentó ante Juan el Bautista, Jesús le dijo que era necesario que cumplamos toda justicia de Dios. En el bautismo somos justificados, somos perdonados, somos lavados, para vivir una vida nueva delante de Dios, pero no vivir una vida en mi justicia, o sea, en lo que yo quiero, sino en la justicia de Dios, en lo que Dios quiere, en lo que Dios demanda. Jesús, cuando él fue bautizado, empezó a predicar: el reino de los cielos se ha acercado. Jesús empezó a ser obediente y a llevar la palabra de nuestro Dios a todas las personas, dando testimonio de que él venía del cielo y que todo lo que él enseñaba era aprobado por Dios. Juan, asombrado cuando Jesús se le acercó, Juan dijo: pues yo ni soy digno de desatar sus sandalias. Por eso es necesario que sigamos el ejemplo de Cristo. El ejemplo de Cristo es que él se humilló y se sometió al proceso. Eso es un liderazgo espiritual que Cristo nos muestra en su humildad. El bautismo, según la enseñanza de Jesús, ocurre por inmersión, no por aspersión de unas gotas de agua, como lo hacen al día de hoy sobre un bebé. Nosotros debemos de reconocer y tomar el ejemplo que Jesús nos ha dejado. El bautismo es un nacimiento de nuevo. ¿Se acuerdan de la conversión de Nicodemo? Nicodemo vino a Jesús de noche. Pero vamos a leer la Escritura. En Juan capítulo 3, del 1 al 5. El bautismo es el nacimiento de nuevo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Juan capítulo 3, versículo 1. Versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Reconoció que realmente Dios estaba con él por las señales que Jesús hacía. En el versículo 3 respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo fue de noche y él sabía que era Jesús un maestro enviado por Dios. Pero Jesús, sin rodeos, le respondió con una verdad que cambiaría su historia. Jesús le decía la verdad: a menos que no nazcas de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. Muchas veces nos preguntamos: ¿cómo puedo caminar por fe?
Pero a veces es necesario nacer de nuevo para que puedas empezar a caminar por fe. Nicodemo era un hombre que sabía y conocía la Escritura, pero no sabía qué era nacer de nuevo. Al día de hoy, a hoy se nos enseña que nacer de nuevo es venir a las aguas del bautismo y salir a una vida nueva. Usted y yo ya conocemos realmente qué es nacer de nuevo. Y Jesús nos da el ejemplo del bautismo. La respuesta de Nicodemo fue la misma que cualquier persona racional daría. Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le estaba explicando que no se trataba de un nacimiento físico, sino espiritual. Nacer del agua y del Espíritu, eso es el bautismo unido a la obra del Espíritu Santo con el corazón del creyente. Hoy usted y yo podemos entender y comprender lo que es el bautismo, pero es necesario volver a recordarlo. Jesús usó una metáfora poderosa. El viento sopla donde quiere, y aunque no puedes verlo directamente, puedes ver su efecto en los árboles. Igual nosotros podemos ver el efecto del viento, cómo mueve los árboles, pero no podemos ver el viento. Bueno, de la misma manera, cuando el Espíritu de Dios es recibido, hay un efecto. No es visible, pero va a haber un cambio y una transformación a una manera nueva de hablar, de pensar y de relacionarse. Porque la palabra es la que nos va a ir cambiando. En el momento que nos bautizamos, Dios se olvida de todo lo que éramos antes. Pero en el momento que salimos a una vida nueva, Dios va a ir transformándonos por medio de su palabra, quitando todo lo viejo y poniendo todo lo nuevo. Constantemente usted vaya leyendo y escuchando la Escritura, Dios le va a ir cambiando. Y ese va a ser las acciones visibles de una vida nueva. Su forma de hablar, su forma de pensar, hasta su forma de vestir, son actitudes las cuales Dios por medio de su palabra nos va a ir renovando. El bautismo, hermanos, es del viejo hombre al nuevo. Lo que ocurre en las aguas del bautismo, cuando alguien entra en las aguas del bautismo, no está haciendo un acto religioso, está participando en una muerte y resurrección simbólica con Cristo. Pablo lo explicó así en su carta a los Romanos. Romanos 6, capítulo 3, versículo 6. Romanos 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, dice, en una vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, versículo 6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Por eso el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El bautismo es la imagen de la sepultura de Cristo. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, hacemos el mismo ejemplo de Cristo. Cristo murió y resucitó y vive. Bueno, nosotros en el bautismo morimos al viejo hombre, resucitamos a un nuevo hombre y vivimos en este mundo, porque hasta ahorita usted y yo vivimos para vivir una vida nueva en Cristo.
No va a ser fácil, pero el viejo hombre va a ir muriendo poco a poco y el nuevo hombre va a ir creciendo. Todo lo que eras antes, las decisiones rotas, las heridas sin sanar, las cadenas del pasado, quedan sepultadas en el bautismo. Dios nunca se vuelve a acordar de cómo eras antes. Pero tenemos un enemigo. Él a cada rato nos recuerda cómo éramos antes. Pero ya no servimos a ese enemigo. Ahora servimos a un Dios el cual ya no se acuerda de lo que eras antes, sino Él se acuerda de lo que eres ahora. Y por medio de su palabra nos va a ir enseñando y mostrando la persona de Cristo. Por eso Cristo siempre nos ha dejado sus pisadas. ¿Para qué? Para que sigamos su ejemplo. Para que vivamos como Él vivió. Para que no vivamos como nosotros vivíamos antes, sino vivamos con su ejemplo. Por eso desde el principio Él se bautiza como ejemplo. Y en su caminar nos deja la Escritura para que usted y yo pongamos ese ejemplo. El bautismo no es un proceso que termina al salir del agua. Es el inicio del camino del discípulo. Un camino de sanidad, un camino de transformación gradual, un camino de formación del carácter. Desde ahí empieza su nueva vida en Cristo. Y Cristo es el que empieza a transformarlo a una nueva persona. Una persona dice que el crecimiento espiritual es incremental y gradual. No puedes acelerarlo porque no depende de ti, sino depende de Dios. Y sí es cierto. El crecimiento lo da Dios. Pero está en mí en obtener ese alimento para poder crecer. El bautismo no es algo que se hace por obligación. Uno de los errores más comunes es bautizarse por presión, o obligación, o emoción. Y eso no es aceptado por Dios. El bautismo es una comunión con Dios. Es empezar una nueva vida en Cristo. Es empezar a seguir los pasos de Cristo. Porque si yo le digo que me siga a mí y que sea como yo, pues yo puedo fallar. Y Cristo nunca falla. Él siempre nos enseña y nos da ánimo a seguir adelante en la vida nueva que Él nos está dando. Pero el bautismo no se hace por obligación. El bautismo es una decisión de usted con Dios. Aquí a nadie se obliga a ser bautizado. Acuérdese que Dios es el que adhiere a la iglesia. Dios es el que le va a poner en su corazón el ser bautizado. A su tiempo, usted entenderá y comprenderá lo que Dios quiere hacer en su vida. Pero está en usted que acepte lo que Dios le ofrece hasta el día de hoy. El bautismo no es una obligación. Es una convicción en la cual Dios pone en su corazón el actuar. Así como lo hizo, como decía la hermana de Lidia. Dice que Dios preparó el corazón de Lidia. Y Lidia estuvo atento a lo que el apóstol Pablo estaba enseñando y aceptó. Creyó con fe de que era verdad. Bueno, el bautismo es exactamente eso. Es una manifestación de Dios interna en nosotros, en lo cual nos hace decidir y creer en algo que no hemos visto. Y de ahí viene la fe. Por eso la fe es por el oír la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 15 y 16. Acuérdense que cada escritura que leemos es Dios hablándonos a nosotros. Dios utilizó a ciertas personas para llevar a cabo su plan perfecto. Y Dios utilizó a estas personas para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios. A Dios nadie lo ha visto, pero por medio de su palabra, Él nos habla. Y en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 15 al 16,
Es Dios mismo diciéndonos que todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Si alguien confiesa públicamente que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Así que Dios, el bautismo no es una obligación, una emoción, una presión. El bautismo es voluntario. Dios es el que hace el hacer y querer en nosotros. Si Dios está motivándolo a que empiece a vivir una vida nueva, bueno, no lo haga a un lado. Hágale caso a su interior. Dios habla en nuestro corazón. Dios conoce nuestro corazón. El bautismo es un pacto de Dios. Es una promesa inquebrantable. A diferencia de un acuerdo entre dos partes iguales, el pacto de Dios es unilateral. Cuando usted se une con Dios, nadie los puede separar. Dios lo sostiene, Dios lo cumple. Desde el Antiguo Testamento, la señal de su pacto con Abraham de la circuncisión nunca fue destruida. Dios siempre manifestó y cumplió lo que Él prometió. Si en el bautismo, en el Nuevo Testamento, a través por medio de Cristo, vemos que Dios extiende su promesa hasta el día de hoy, de generación en generación, y ha llegado hasta el día de hoy, hasta usted y a mí. Ya no es una marca en la carne, sino una obra del Espíritu en el corazón. El bautismo es señal visible de ese nuevo pacto que Dios tiene con usted y conmigo. Es el momento en que una persona declara, como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Desde ahí empieza un nuevo pacto, una comunión con Dios. Pero Dios en sus promesas es claro, y lo que declara Él sobre tu vida, nadie puede borrar. Cuando nos bautizamos, escribimos nuestro nombre en el libro de la vida. Así lo dice la Escritura. Obtenemos vida eterna. Cuando Cristo regrese, pasaremos a esa vida eterna. En Apocalipsis siempre nos muestra lo que hay después de la vida. Cielo nuevo, allá donde no va a haber llanto, no va a haber dolor. Allá son promesas que Dios hace para usted y para mí, para aquel que le acepta. Su palabra nunca va a regresar vacía. Jesús dijo en Mateo, versículo 24, 35, Mateo 24, versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea que Dios no solamente son palabras vacías, sino que Él lo va a llevar a cabo. Cuando usted viene y se bautiza, es un pacto entre usted y Dios. Dios te promete un montón de promesas, las cuales Él va a cumplir. Está en mí el seguir y atender lo que Dios promete. El bautismo no debemos de pasarlo por alto. El bautismo es un mandato. Jesús dijo a sus discípulos allá en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Les decía Jesús a sus discípulos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es un mandato de Cristo para los que ya lo hemos obedecido. Y el versículo 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El bautismo es un mandato de Cristo, es un mandato de Dios. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos ser salvos, porque después de que Cristo venga, va a haber una condenación.
ya sea esa condenación, salvados de esa condenación. Dios quiere que usted y yo no vayamos a esa condenación, sino obtengamos la vida eterna que Él la entrega a través de Cristo. El bautismo no es opcional en la vida del discípulo, es parte de la instrucción explicada de Jesús. Jesús fue nuestro ejemplo y Él es el que hace el llamado vigente a cada persona hasta el día de hoy y ser fieles hasta la muerte. Ser discípulo de Jesús no requiere que seas perfecto. Lo que te califica es el arrepentimiento genuino, con un corazón sincero, vivir una vida la cual transforme y llevemos y sigamos siendo transformados por medio de su Espíritu. Dios en su palabra nos da grandes ejemplos cómo uno puede ser transformado. La pregunta es, al día de hoy, ¿y si ya me bauticé? Porque muchos agarran esa excusa de que yo ya fui bautizado. Es una pregunta que muchos hacen. Pero fuimos bautizados en el bautismo correcto, en el cual la Biblia nos muestra, en el cual la Biblia nos enseña, porque la Biblia es la palabra de Dios y solamente Dios nos ha dejado un bautismo. Hay un ejemplo histórico allá en Hechos, capítulo 19, versículo del 1 al 5. Muchos que se habían bautizado en el bautismo de Juan, pero no habían recibido el Espíritu. Dice Hechos 19, versículo 1 al 5. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Acuérdense que Juan bautizaba para arrepentimiento de pecados, no perdonaba los pecados. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, ¿qué pasó? Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Se volvieron a bautizar, pero ya se volvieron a bautizar con el bautismo correcto. Hechos 19:3 dice: entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Hay muchos que se preguntan o dicen: no, es que yo ya fui bautizado de chiquito, o que ya fui bautizado en otra iglesia, o que ya fui bautizado. Digo, pero no es el bautismo correcto. El bautismo correcto es el que nos muestra la palabra de Dios. Es cierto que fueron bautizados por inmersión y que fue para perdón de los pecados. Todos estos textos que nos muestra la enseñanza es como usted y yo debemos de acceder y de tener esa confianza en nuestro Dios. ¿Cuándo es necesario bautizarse por segunda vez? Bueno, si usted siente que cuando se bautizó lo hizo por emoción o lo hizo porque lo escucharon, bueno, es necesario ponerse a cuenta con Dios y volverse a bautizar. Pero si usted se bautizó y se apartó del camino, bueno, es necesario de venir a los pies de Cristo y confesar sus pecados para que sean borrados sus pecados nuevamente. Jesús es nuestro abogado. Él es el que nos enseña y nos muestra y nos da restauración. El modo correcto es una sepultura. No es, o sea, es por inmersión. Si usted no ha sido bautizado en el modo correcto, bueno, es tiempo de ponernos a cuentas con Dios. La Biblia nos da ejemplo de muchos bautismos. En el día del Pentecostés, como 3,000 personas se bautizaron. Los cristianos recién convertidos en Samaria, cuando Felipe les predicó y les anunciaba el Evangelio, hombres y mujeres se bautizaban. El etíope, el eunuco, también él, cuando recibió el Evangelio, se bautizó.
Saulo de Tarso, el apóstol, también se bautizó. Cuando tuvo el encuentro con Cristo, cuando quedó ciego, cuando entró a la ciudad, después Ananías se le acercó, bueno, fue mandado por Cristo y recibió la vista, y después Ananías le dijo que tendría que bautizarse y Pablo se bautizó. Los corintios también se bautizaron. Hechos 18:8 dice: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Estos son ejemplos en los cuales el bautismo es necesario para poder obtener vida eterna cuando Cristo se manifieste. ¿Cómo saber si es tu momento? Bueno, Dios siempre hace el llamado para que aceptes a Cristo como tu Salvador. ¿Salvador de qué? Bueno, Salvador de la condenación que se viene a este mundo, el cual no se arrepienta, al cual no cambie su manera de vivir. El Señor no quiere que nadie perezca, sino quiere que todos se arrepientan y se vuelvan al Señor. El Señor, nuestro Dios, es el que añade a la iglesia. Si Dios le ha puesto en su corazón el ser bautizado, bueno, escuche la voz de Dios. No escuche mi voz, no escuche que yo lo estoy escuchando. Escuche la voz de Dios. Hechos 2:47 dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si Dios le está diciendo por medio de su palabra que es necesario que se bautice, bueno, hágalo. Pero créale a Dios. Dios no le va a defraudar. Dios es el que le va a ayudar a crecer. Dios es el que le va a ayudar a vivir la vida cristiana de acuerdo a su propósito. Nadie puede ser salvo fuera de Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea que nadie puede ser salvo fuera de Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es el que gobierna su iglesia. Cristo es el que guía la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. A quien servimos es a Cristo, no al hombre. Por eso es necesario el bautismo. En conclusión, está en usted y en mí en cambiar el rumbo de mi vida. Marcos 16:16 dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El bautismo no es el final de un proceso. El bautismo es el inicio de una nueva vida. Es la puerta de entrada a la vida espiritual. Es el comienzo de empezar a vivir con Cristo. Así que está en mí, está en ti. Si has escuchado la voz de Dios, si Dios te dice que le aceptes como tu Salvador, bueno, está en ti y está en mí en esta mañana de aceptar a Cristo como mi Salvador. El bautismo no es por emoción. Así que el bautismo es Dios en hacerte sentir y en hacerte creer todo lo que Él va a hacer. No es lo que yo digo, sino es lo que Dios está planeando hacer en ti. Exactamente cómo estoy. Exactamente si estoy viviendo una vida que no le agrada a Dios, bueno, es tiempo de cambiar esa vida. El apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que esa sea la declaración de tu vida a partir de hoy. Y aceptes lo que Dios te da hoy. Para que de aquí al salir de esta puerta puedes decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que vamos a entonar un canto de agradecimiento a Dios o de invitación.
Si estás dispuesto a ser bautizado el día de hoy y a ser adherido al cuerpo de la iglesia que es la del Señor, bueno, hoy lo puedes hacer. Puedes tomar una decisión la cual no te vas a arrepentir porque Dios es el que te va a guiar en tu caminar. A nosotros nos cuesta hacer lo que dice Apocalipsis 2:10, ser fieles hasta la muerte, para recibir la corona de vida que Dios tiene para usted y para mí. Así que lo invitamos. Si usted está preparado para ser bautizado el día de hoy, levante su mano y le atenderemos. Así que Dios le bendiga. ¿Puede estar de pie, por favor, para entonar un canto más? La invitación está en el aire. Vamos a entonar un canto mientras medita usted en su mente. Número 36, pecador, ven, anuncia a Jesús. Siéntete tres. Con voz benigna. Estamos listos, cantemos. Con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor, porque le dejas en vano llamar, sordo serás pecador. Hoy te convida, hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. A los cansados convida Jesús, con compasión mira el dolor. Tráele tu carga, te bendecirá, te ayudará el Señor. Hoy te convida, hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. Siempre aguardando, contempla a Jesús, tanto esperar con tanto amor. Hasta sus plantas ven mísero y trae tu tentación, tu dolor. Hoy te convida, hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate